Buenas tardes y un placer compartir con todos ustedes el reto 2 que lleva por nombre la personalidad y su validación ante el registro civil. Mi nombre es Gildardo Reynoso con matrícula académica 2103-2000 perteneciendo a la licenciatura en Derecho, cursando actualmente el módulo de Derecho de Personas y Familia con la asistencia de la licenciada y maestra Carelia Hernández Arteaga. Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la palabra atributo proviene del latín attribtum, que dicha connotación describe cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Pero si hablamos jurídicamente, el atributo es la cualidad que identifica e individualiza a un sujeto de derecho a fin de ubicarlo dentro del orden social y jurídico. Por lo tanto, la doctrina establece como atributo de la personalidad a los siguientes supuestos, como lo son la capacidad jurídica, el nombre, el domicilio, a su vez el estado civil. Por consiguiente, existe una gran diferencia entre persona y personalidad, siendo que la persona es la calidad que se tiene frente al derecho y por su contraparte, la personalidad son todos los requisitos con los que debe de contar la persona para encontrarse en los términos de ser titular de derechos y obligaciones. Por lo que estos sujetos pueden ser en lo individual o de manera colectiva. Por tanto, el concepto de persona es un prefijo creado por la técnica jurídica, técnica que se aplica al ser humano, a un animal, a una cosa inanimada, a un conjunto de personas o a todo aquello que se señale dentro del derecho. No obstante, la persona se puede clasificar en dos grandes rubros, persona física o persona moral, por lo que la persona moral se le conoce como sociedad, persona colectiva e incluso persona jurídica, y se sobreentiende como persona física al ser humano en lo individual, tanto mujeres como hombres que pueden tener derechos, a su vez obligaciones, sin importar el credo, raza, nacionalidad o distinción alguna. Ahora bien, conforme al artículo 22 del Código Civil Federal, la persona física en lo individual existe desde que es concebida y deja de existir a partir de la muerte, siendo que la persona desde que nace existe, pero cuando empieza a actuar en el mundo o en la sociedad, lo hace a través de la personalidad. Es decir, el concepto jurídico denominado personalidad es el rasgo distintivo de los seres humanos, la esencia finita de cada ser como individuo, por lo que la personalidad es la figura abstracta de tener infinitas relaciones jurídicas. Por otra parte, para poder existir y dejarlo de hacer jurídicamente, se requieren de ciertos términos que regulan nuestra dirección, a su vez la circulación como persona. Y esta causal se justifica con nuestra personalidad jurídica, es decir, estos acontecimientos se denominan actas, actas que son consideradas por el Estado civil para el debido circular jurídico, donde en estas su regulación coexiste ante el registro civil, como lo son el acta de nacimiento, el acta de divorcio, el acta de matrimonio y por último el acta de defunción. Pero también debemos precisar que existen otras inscripciones o actos jurídicos que determinan los jueces, como puede ser la declaración de ausencia, la presunción de muerte, la del divorcio judicial, la de pérdida de la capacidad, la de adopción, la del reconocimiento y por último la de la tutela, siendo que el acta de nacimiento es el primer acto jurídico que toda persona debe de tener y registrar al momento de su nacimiento. Además de lo anterior, existen otros tres supuestos en el cual se puede elaborar un acta de nacimiento, los cuales son en el caso de que se reconozca al hijo posterior a su registro, en caso de adopción plena y por último, la reinscripción por reasignación de concordancia de sexo genérica, pero en este supuesto depende de algunos estados donde esté permitido hacerlo. Por lo que es importante también señalar acerca de las anotaciones que contienen algunas actas de nacimiento, siendo que en este apartado existen actos jurídicos que no requieren la elaboración de alguna acta y solo es suficiente hacer una anotación en el acta de nacimiento actual, donde en la misma se haga constar el acto jurídico que modificará la personalidad del individuo. Por otra parte, tenemos el acta de matrimonio,
Este documento indica la prueba plena de que la persona está en unión de acuerdo con las formalidades que la ley señala. Por otro lado, tenemos el acta de divorcio, el cual es un documento que hace prueba plena de que la persona ha dejado de tener el vínculo del matrimonio. Y por último, acto jurídico, se encuentra el acta de defunción. Este es el documento que funge como prueba plena de que la persona ha fallecido. Por ende, determina su personalidad jurídica ante la sociedad y ante el Estado. Por lo tanto, es muy necesario la seguridad jurídica, la cual son los actos que se vierten a través de las diferentes actas que constan ante el registro civil, siendo que dicho ente nos brinda una seguridad jurídica. Sin embargo, siempre es necesario revisar los requisitos existentes para la elaboración de cada una de las actas, donde estará incluido el Estado, siendo que es necesario revisar sus diferencias con la normativa federal e incluso los criterios que haya emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el registro civil siempre nos dará la certeza jurídica conforme a los estados civiles de cada persona en ese momento, a su vez de otorgar los títulos de derechos y obligaciones. Así pues, la personalidad jurídica tiene ciertas características o atributos según estudiosos del derecho, como lo mencionan Álvarez, Galindo, Vaqueiro y Rojina, siendo que ellos promulgan que existen varias cualidades como características propias del ser, mismas que permiten diferenciarse de los demás seres humanos. Por lo tanto, estos atributos de personalidad corresponden el nombre, el domicilio, el estado civil y la capacidad, con la finalidad de que estos atributos se constituyan como el centro de derechos, a su vez de obligaciones que son propias de cada persona. Por su parte, el atributo del nombre es toda relación jurídica que impone deberes y atribuye derechos a los sujetos de dicha relación. En ese orden de ideas, se puede definir al nombre como la palabra con la que se identifica a una persona, a fin que sus actos sean individualizados por el orden jurídico, los cuales en un indebido uso generen consecuencias que solo les sean atribuidas al sujeto y a nadie más. Asimismo, tenemos el atributo del domicilio, el cual es el lugar en el que, para determinados efectos del derecho, debe de asentar una persona, lugar donde se puede asentar algo de manera permanente. Mientras tanto, el atributo del estado civil es un atributo exclusivo de las personas físicas, mismo que implica la situación que guarda un individuo dentro de su grupo familiar con respecto a sus relaciones de matrimonio o parentesco. Así, el estado se determina en función del grupo o de los grupos sociales a los que una persona pertenece, siendo que el ordenamiento jurídico atribuye esa pertenencia como inherente a la persona misma. Y por último, tenemos el atributo de capacidad, lato sensu, la cual es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, sujeto también de obligaciones y en su caso ejercer esos derechos, a su vez cumplir también esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. Por conclusión, así como en los ordenamientos sustantivos civiles de otras entidades federativas ha sido factible normar positivamente los atributos de la persona, es imperante que nuestra legislación civil alcance esos niveles de regulación a fin de adaptarla a las necesidades prácticas del momento, por lo que nuestro ordenamiento civil sustantivo ya requiere una renovación sustancial a fin de iniciar el camino a la modernidad que otros códigos de la materia de algunas entidades federativas de nuestro país ya han comenzado a hacer. Y es menester que las normas jurídicas objetivas se vayan actualizando, dogmando en función de las exigencias sociales, mismas que recojan aquellos aspectos acerca de los cuales a la sociedad les es indispensable para obtener precisamente esa seguridad jurídica. Por lo que esta modernización implica, entre otras innovaciones y actualizaciones, las de dar reconocimiento legal a los atributos de las personas, a fin de que queden específicamente regulados y, por ende, enmarcados a nivel legal, rebasando así los linderos de la verdadera doctrina. Por un Estado libre de derechos, un placer y hasta la próxima.